Hola, buenos días con todos. Buenos días. A nombre de USPEC, les doy la bienvenida a este sábado, sábados de USPEC. Esta vez con la sesión de caso clínico del mes. El día de hoy nos acompaña desde México, Tlaxcala, el doctor León Felipe Mendoza Vega. Bienvenido, doctor. El doctor es médico pediatra, urgenciólogo, egresado de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Nacional de Pediatría. Tiene un máster en ultrasonografía en cuidados críticos. Es además profesor titular del curso de ultrasonografía en cuidados críticos de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefe del Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría y es médico adscrito, médico urgenciólogo pediatra adscrito al Hospital Infantil de Tlaxcala, México. Esta vez el doctor, en la sesión de caso clínico, a través de dos casos clínicos, nos va a hablar y resaltar la importancia de incorporar en el algoritmo PECA el POCUS para el traumatismo cráneoencefálico leve en nuestros niños. Doctor León, bienvenido. Gracias. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a USPED. Gracias, doctora Cecilia Taboada, por la presentación. Es un gusto desde Tlaxcala, México, presentar algunas de las aplicaciones que hemos incorporado al algoritmo PECARN a través de POCUS. Quiero presentarles un poquito del estado donde nos encontramos. Este es Tlaxcala, uno de los estados más chiquitos de la República Mexicana. Y importantemente la población que nosotros atendemos, siendo el único hospital infantil en el estado. Y nos hemos dado la tarea de conocerlo como Wakanda, por ser un lugar muy chiquito, difícil de pronunciar y a veces sin saber que existe, pero finalmente se ha logrado escuchar de él, ¿no? Esto es el servicio de urgencias del Hospital Infantil de Tlaxcala. Las características del estado hacen que sea un lugar pequeño, pero que sea el único con referencia pediátrica exclusivamente, y tener esta capacidad. Evidentemente, como en todos como muchos servicios de urgencias, suele estar con gran afluencia, y tenemos que buscar la forma de resolver algunas de las cosas de manera más rápida, y aquí el POCUS ha sido uno de los parteaguas en la atención, reduciendo tiempos. Estos son nuestros equipos. Trabajamos exclusivamente con equipo portátil, eh, capacidad de movilidad, y uso de algunos sondas transductores de manera pues rápida, confiable, y de aplicación dentro de las salas de urgencia, sala de choque, ¿no? Entonces, trabajamos con esto y algunas de las imágenes que verán han sido extraídas a través de estos equipos, algunas con foto, otras directamente USB. Pero bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Decidimos hablar sobre este tema debido a que finalmente ha habido gran énfasis desde la publicación del grupo de trabajo del doctor Cooperman para la atención de trauma pediátrico en el grupo, quizá buscando reducir el número de tomografías. Este es un caso clínico, es un niño de 2 años de edad que, por ser una característica propia de la región, los padres deciden traerlo por haber caído a una altura de 2 metros aproximadamente, pero que, como muchos otros pacientes, llega sintiéndose bien, sin ninguna otra alteración, sin vómitos. Nosotros no encontramos algún dato de gravedad, solamente una equimosis y presencia de un hematoma subgaleal en la región parietal. La apariencia se ve, perdón, normal, normal apariencia, el ABC es normal, y los signos vitales se ven como están ahí: una frecuencia cardíaca de 110, respiraciones de 28, presión arterial normal, Glasgow de 15 puntos y pupilas simétricas. Entonces, con estos datos nos enfrentamos a ver un paciente así, la angustia de los padres y quizá la necesidad de decidir entre eh, integrar las diferentes modalidades de imagen
a este paciente. Es decir, el uso clásico de una radiografía, someterlo a una tomografía, y nos encontramos ante la disyuntiva de sobretratar o sobrediagnosticar con el uso de tomografías o sobrerradiar, o bien utilizar ultrasonografía. Lo que ustedes observaron de las características del hospital, pues es un hospital que finalmente no tiene la especialidad de urgencias pediátricas, tiene pediatría en residencias médicas, pero buscamos que la capacidad del médico residente sea cada vez mayor e integramos y decidimos protocolizar algunas cosas a través de un algoritmo para la atención de estos pacientes. Eh, entonces nos enfrentamos hacia qué decidir, ¿no? Exponernos al riesgo de un egreso temprano porque clínicamente se ve muy bien, a la presión de los padres de una tomografía o al introducir POCUS con bedside ultrasonographic en skull para evaluar cráneo y decidir de qué forma abordar este paciente, ¿no? Recordemos que la tomografía y la radiografía requieren una necesidad de un stand bastante amplio, grande, y evaluar la necesidad de radiación sobre no radiación, como por POCUS, y terminamos en integrarlo para buscar aumentar la sensibilidad de las decisiones clínicas con ultrasonografía. Entonces, poco a poco hemos sacado de la decisión diagnóstica la radiografía y vamos aplicando esas características. Entonces, el paso inicial fue evaluar las zonas de químosis y aumento de volumen, o bien en niños que tienen la mayor capacidad de discernir, encontrar el punto de mayor dolor, el punto álgico de cráneo, y empezar una evaluación bimodal. Haciendo dos evaluaciones en el sitio de dolor y comparándolas con el lado contralateral. Entonces, poco a poco vamos buscando las zonas de desplazamiento o la pérdida de continuidad de una de las láminas del cráneo, y podemos encontrar lo que en la imagen aparece en las líneas rojas, observar una pérdida de continuidad entre una de las tablas externas con la contigua, cambiando la orientación del transductor. Esto es con transductor lineal. Observamos la misma imagen, una zona de hematoma subgaleal y un desplazamiento. Lo comparamos con el lado contralateral para aumentar la sensibilidad y el sesgo de sutura, de encontrarnos sobre una sutura. Y evaluamos que si bien podría existir, no obtiene ninguna alteración, la tabla se ve completamente alineada, no se ve pérdida de continuidad y podríamos pensar que nos encontramos con un trazo de fractura. Aquí la importancia de esto radica que dos de los autores que han investigado junto con el doctor Cooperman esta utilidad del ultrasonido en la evaluación del trauma de cráneo menor, han estadificado riesgos de desplazamiento o de separación de las tablas externas a aquellos de bajo riesgo para una intervención posiblemente quirúrgica del desplazamiento de la fractura, como las menores de 3 y de 4 a 6 milímetros por ultrasonido, y aquellas de riesgo elevado de 7 a 10 y más de 10 milímetros, o sea, un centímetro de separación, que nos podemos encontrar con esto. Y esto nos lleva a decidir la necesidad de una tomografía ya con mucho más fundamento y poder darle fuerza a nuestra solicitud de tomografía y decidir sobre estas características. Entonces, con estos datos nos animamos a hacer la tomografía, solicitar la evaluación por parte del servicio de neurocirugía cuando nos encontramos con este trazo de fractura y hundimiento en la zona parietal. Entonces, esto refuerza el uso de ultrasonografía, primero con una sensibilidad y un valor predictivo positivo de hallazgos de fracturas. ¿Qué es lo que encontramos en este? Primeramente, el reducir el uso de ultrasonografía, perdón, de tomografía en este grupo de edad en el que se ha demostrado que la exposición a radiación ionizante por medio de tomografía aumenta la posibilidad de lesiones malignas en la edad futura o adulta,
que son los menores de 2 años de edad. Entonces, hemos buscado integrar esto y creo que ha sido gran inquietud del doctor Cooperman también y su grupo de trabajo PECARN para integrarlo a la evaluación del paciente con trauma de cráneo. Y nosotros hemos, junto con un grupo de compañeros del servicio de urgencias, buscar integrarlo a través de un algoritmo que finalmente les presentaremos al finalizar. Ese es otro caso. Es un lactante de 3 meses que es traído por los abuelos por haber sufrido una caída. ¿No? Seguramente algunos se relacionarán con la palabra hamaca, una forma de mecer a los bebés. Posteriormente a la caída presenta llanto, logra ser consolado y aparentemente se ve muy bien. La exploración física no da datos relevantes que orienten hacia alguna lesión o necesidad de intervención urgente. Y no tiene otras alteraciones. Entonces, con estos datos, nuevamente integra lo que característicamente se menciona como un paciente con un trauma de cráneo menor o leve. Si bien esta utilización de POCUS sale de la parte de un paciente críticamente enfermo, el volumen de pacientes que vemos con estas características es impresionantemente alto y seguramente el mayor número de afluencia a los servicios de urgencias a nosotros nos genera un impacto altísimo por el volumen de pacientes que puede llegar y un riesgo muy alto derivado de poder dejar ir pacientes sin evaluación completa y sobre todo aquellos que pueden tener mayor riesgo, que son los menores de 2 años de edad y el mayor sesgo por la escasa comunicación. Vemos una zona de una leve quimosis también en la región parietal. Los papás evidentemente con mucha preocupación y nos encontramos en una zona donde no necesariamente existe una gran posibilidad tecnológica para tener acceso a diferentes modalidades de estudio, es decir, los centros de tomografía son escasos, pero es muy factible tener un ultrasonido portátil con un transductor lineal en el que nos permita evaluar a pie de cama e impactar hacia los hospitales generales, hospitales de referencia, integrando la ultrasonografía POCUS a pie de cama para evitar esta sobresaturación dentro de los servicios de urgencias y finalmente llevar el impacto más alto a la salud pública. Con estos datos, evaluamos una característica diferente de paciente. Buscamos finalmente solamente incidir en tener o no fractura. Ese es el paso inicial en nuestra toma de decisiones para definir o aumentar la probabilidad diagnóstica de una lesión intracraneal. Entonces aquí vemos una fractura un poco más compleja, con características de pérdida de continuidad, dismórfica en las líneas verdes, en las líneas rojas, pero llama la atención que a pesar de ser o evaluarlo a través de un transductor lineal y una lámina delgada de cráneo, vemos una leve separación donde pareciera un hematoma epidural, no era parte de la evaluación inicial, pero a través de la misma lámina, con un cráneo un poquito más delgado, eh, logramos observar estas características. La ventaja de tener una fontanela, decidimos cambiar el transductor y evaluar las características ahora a través de una ventana transfontanelar y encontramos esta característica. Entonces, aparte de la fractura, nos encontramos con un paciente con una zona hipoecoica en la región parietal, debajo de la fractura, lo que es esperado con un paciente con trauma de cráneo menor y fractura, y de esta forma aumentamos las posibilidades diagnósticas de un hematoma que podría requerir una intervención quirúrgica, un drenaje, a pesar de encontrarse clínicamente estable el paciente sin ningún deterioro neurológico, y decidimos hacer un parteaguas en este punto. Estas tres imágenes que vemos nos facilitan el hecho de decidir la solicitud de intervención de parte de neurocirugía, no necesariamente llegar y operar, es decir, si requiere la tomografía, pero dadas las características de nuestro hospital, en el que no podemos no contar con neurocirugía todo el tiempo, entonces de esta forma nos ayuda a cortar tiempos
Pensamos que llevar POCUS a los hospitales generales les va a ayudar a tomar la decisión de referirlo para ya sea hacer un estudio de imagen más complejo, como una tomografía, o bien la necesidad de solicitar una intervención por neurocirugía, o al menos de una valoración, y reducir o más bien seleccionar de manera correcta a aquellos pacientes que sí requieren la tomografía. Entonces, con estas tres imágenes logramos el poder integrarlas al algoritmo diagnóstico de PECARN. Sabemos que no está todavía adherido a la toma de decisiones de PECARN en el uso de POCUS, pero hay una gran inquietud de un grupo de investigadores, junto a ellos el doctor Cooperman, de buscar integrarlos en una futura publicación. Entonces, esto nos permite hacer más datos todavía de evaluación a pie de cama por estas características. Eh, Aquellos pacientes que tienen una fractura de cráneo, que se presentarán con mucha frecuencia asociados a un hematoma subgaleal y de mayor riesgo a nivel temporal y parietal en menores de 2 años de edad, es un indicador sensible de fractura de cráneo, pero no exclusivo. Entonces, el POCUS en este punto del algoritmo se asocia muchísimo a la posibilidad de incrementar los factores de riesgo, pero no solamente ese punto. Lo que hemos logrado hacer que en aquellos pacientes el valor predictivo negativo de no encontrar una fractura también es muy alto, llegando a ser hasta el 95% de una asociación y reproducibilidad con un indicador kappa de 0.75 de descartar esas lesiones de cráneo cuando se han logrado comparar con fracturas. Entonces, la asociación que hemos logrado observar entre lesión intracraneal y fractura ha sido alta. Y característicamente estos pacientes, 50% de ellos logran estar asintomáticos cuando llegan y el punto de poder hacer esto en los primeras 60, 120 minutos de llegar al servicio de urgencias, un servicio de urgencias saturado, aumenta nuestras posibilidades y confianza en la toma de decisiones, ya sea para lograr un egreso en su momento o para decidir el uso de una tomografía. Entonces resulta ser muy importante el poderlos adherir a aquí. Y no dejar de lado el hecho de decir que todos estos pacientes con trauma de cráneo menor sí se han logrado encontrar presencias de hematomas que requieren drenaje quirúrgico, extracción quirúrgica. Entonces no es extraño el podernos encontrar con lesiones que finalmente terminen en una decisión quirúrgica, si bien no de manera emergente, pero sí de una manera importante el tomar estas decisiones en el servicio que puede estar más saturado, en el servicio en el que la cantidad abrumadora de pacientes nos puede desesperar y tener un ultrasonido. Nosotros usamos solamente dos portátiles a pie de cama con dos transductores, lograr incrementar la fortaleza en la toma de decisiones. Ahora, este grupo en particular, hemos pensado que el menor de 2 años de edad es un grupo con potencial crecimiento para poder incorporar POCUS en el algoritmo PECARM. Y las razones son claras. Entonces, de aquí buscamos que este grupo de pacientes se termine con una propuesta de un algoritmo de manejo que con gusto compartimos con ustedes. Y este algoritmo de manejo nace a partir de esta toma de decisiones en el que un grupo de médicos urgenciólogos del Nacional de Pediatría lo hace a través de este flujograma, en el que lo divide por tiempo con las fuentes de PECARN, del grupo de trabajo del doctor Cooperman, pero llegamos a la toma de decisiones de dónde utilizar ultrasonografía de cráneo y lo tomamos en esos pacientes que no tienen un hematoma subgaleal frontal, en el que existe una gran probabilidad de una fractura asociada y una lesión intracraneal. Y lo agregamos a la tabla de toma de decisiones y formación de médicos residentes en 6 pasos para agregar el algoritmo. Primeramente, la ultrasonografía de cráneo lleva un proceso de formación, un criterio integral, el criterio diagnóstico, es decir, a qué pacientes les vamos a hacer ultrasonografía de cráneo. Y de ahí el proceso de formación del médico residente a cargo de algún médico adscrito o formador. Es muy importante independientemente del consentimiento informado de los papás,
el uso de analgesia farmacológica y no farmacológica en la toma de decisiones, abundante gel en la lesión, dado que normalmente es una lesión sensible, es un sitio sensible. Utilizamos una sonda lineal en 2 planos y comparativo hacia la zona contralateral donde se sospecha la lesión para poderla integrar. Y finalmente, agregarlo. Todavía hacemos el comparativo, dado que lo que está escrito es como gol estándar es la tomografía, pero buscamos agregar este número de pacientes que nos ayude a la toma de decisiones y poder darle fuerza a la decisión, que aquellos pacientes donde no se encuentre una fractura existe muy baja probabilidad, todavía baja más la posibilidad de una lesión intracraneal. Entonces, esto es importante decir que lo agregamos a pie de cama, que la formación de estos pacientes, de estos médicos residentes o adscritos en el área de pediatría, ayuda a la toma de decisiones, permitimos la integración de los padres en el uso de la ultrasonografía, pueden comer durante el estudio, ser amamantados durante el periodo de evaluación y es factible la utilización en este grupo de edad y lo que nos ha permitido, pues evidentemente, es tomar la decisión de agregarlos y protocolizarlo. Ha servido muchísimo para discriminación de fracturas, de diferentes tipos de fracturas, simples, lineales, complejas, hundidas, y buscar lesiones intracraneales que pueden todavía aumentar más la posibilidad de una intervención, ya sea quirúrgica o de tomografía. Entonces, la discriminación y estandarización de fracturas también resulta ser otro punto más de crecimiento dentro de agregar POCUS a urgencias y en el trauma de cráneo menor, aumentar el uso de ultrasonografía y quitar reducir el uso de la radiación. Ese es el proyecto de realización de POCUS dentro del trauma de cráneo menor. Es un proyecto todavía prospectivo en generación de pacientes. Evidentemente, si alguien más se agrega, lo podemos hacer multicéntrico para poder agregar esta toma de decisiones al servicio de urgencias, porque nos lo encontramos normalmente con estos datos, ¿no? POCUS finalmente consideramos que representa una gran ayuda a resolver esta problemática, una súper oportunidad y que todos tenemos la capacidad de tener o de agregar esta herramienta diagnóstica de ultrasonografía. Y en el trauma de cráneo menor, específicamente, buscar un reemplazo del uso de radiografías permite una rápida identificación de fracturas craneales, reduce aún más el uso de la tomografía, prioriza el transporte pediátrico, selecciona y ayuda a hacer un triage de selección de sus pacientes, una selección de pacientes cuales sí envío a un hospital de mayor capacidad. Esto a nosotros nos reduce mucho la saturación, reduce costos y estancia de pacientes en el servicio de urgencias. Por lo tanto, consideramos que el proyecto de agregar y de estadificar estos pacientes a través de POCUS representa una oportunidad para todos los servicios de urgencias que evalúan trauma. Dando seguimiento y prácticamente concluir la parte de ultrasonografía, hemos establecido este proyecto como un busca de ultrasonografía al trauma de cráneo menor. POCUS busca el utilizar en búsqueda de una lesión craneal y aumentar la aplicación clínica de esto, que genera pues, confianza, reducción de tiempos, costos, radiación y un estudio prometedor para la aplicación junto a herramientas clínicas. Es decir, pensamos que el agregarlo a PECARN, así como otras herramientas, Chalice o CATCH, dentro de los servicios de urgencias y evaluación de trauma de cráneo menor, podrá aumentar la sensibilidad y darle mucho más fuerza a la estandarización y bajar todavía más el riesgo de lo que ya el doctor Cooperman había realizado en PECARM al uso y toma de decisiones en este grupo de pacientes.
Entonces, esto que les presentamos es parte de lo que buscamos difundir en el estado, en un estado muy pequeño, pero con también un grupo reducido de hospitales a los cuales el objetivo es que lleguen los pacientes que tienen que llegar y aumentar la capacidad de los hospitales alrededor en ser más resolutivos. Muchas gracias. Si hay preguntas, estaré pendiente de ellas. Muchas gracias, doctor León. Gracias por su ponencia didáctica. Muy claro todo. Tengo algunas preguntas. La Sí. primera es, ¿qué probabilidad hay de falsos negativos? Bien, creo que es una gran pregunta que se ha hecho en diferentes estudios. La probabilidad sigue estando presente. Es una probabilidad que marcan en las diferentes revisiones. Existen unos sitios en los cuales puede ser difícil la evaluación, como son los sitios adyacentes a las suturas y a la región frontal. Entonces, esos sitios existen una probabilidad de sesgo de un error. ¿Cómo se reducen? Creo que es importante poderlo evaluar. Primeramente, el poder hacer siempre revisiones comparativas, simétricas, es decir, en la misma altura donde se encuentra una lesión, evaluar al lado contralateral. No importa si encontramos una fractura o una lesión susceptible de fractura de un solo lado. Creo que vale la pena el realizar el lado contralateral. Esto ha bajado muchísimo el riesgo de error, sobre todo por el riesgo de evaluar fracturas como suturas. Entonces creo que existe un riesgo de error hasta de un 5%, pero se reduce cuando hacemos una evaluación sistemática y estandarizada. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las potenciales fallas al realizar POCUS en TEC Level? Bueno, las potenciales fallas, creo que el riesgo más importante es no observar una fractura y dejar que el paciente se pueda egresar sin haber hecho una tomografía. Entonces, la potencial falla aquí es confundir una sutura con una fractura que sesgue la toma de decisión del siguiente estudio. Entonces, lo que en el algoritmo y propuesta del proyecto de investigación es el tener la supervisión en tiempo prácticamente real a través de un experto en el área, que es el área de urgencias. Nosotros no tenemos la continua formación de médicos radiólogos, entonces esto está a cargo de nosotros, del área de urgencias, a pesar de tener sobresaturación. Entonces, la potencial falla es eh, no tener una adecuada discriminación y dejar o egresar a un paciente sin la toma de decisión correcta. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿La curva de aprendizaje, según su experiencia, es muy larga, muy difícil? Ah, Nosotros hemos logrado, es un hospital pequeño, invitados todos cuando gusten venir a Wakanda. Y es curioso el hecho de decirles que el número de residentes que nosotros tenemos en formación es muy pequeño, entonces rotan de manera mensual al área de urgencias. No logramos tenerlos más de 30 días con nosotros de manera constante. Entonces, lo que hemos visto es que la curva de aprendizaje suele ser muy corta. Nosotros hemos logrado una confiabilidad y reproducibilidad de las imágenes en un periodo de no más de una hora de entrenamiento a estos pacientes y creo que estuvo muy buena una charla que vimos hace 2 semanas y es congruente al modelo de aprendizaje. Entonces, reproducir esto es corto, la curva de aprendizaje es pequeña, centrándonos en lo que busca el algoritmo aplicado a POCUS a PECARM. Entonces, la curva de aprendizaje es muy corta y es rápidamente reproducible, incluso con residentes de pediatría de primer año en su formación. Entonces, es muy corto y de ahí que pensamos que esto es completamente reproducible
a lugares incluso donde no se cuenta con la especialización en el área de pediatría. Entonces es muy corta y con mucho apoyo didáctico corto y rápido. Doctor, ¿cuál ha sido el principal impacto en su hospital desde que han empezado a aplicar POCUS al protocolo PECAR? Am, Creo que lo puedo resumir solo en dos puntos. El primero es confianza, confianza tanto en la parte de los padres como en la misma formación académica del residente de pediatría. Ese es uno, confianza, y la segunda es el impacto en reducir los tiempos de estancia de un paciente en urgencias. Finalmente, viéndolo desde el punto de vista institucional, ha sido los dos puntos de impacto más altos, pero creo que no han sido los únicos. Aún no está completamente en nosotros, por lo menos en la literatura ya está hecho, pero el impacto más alto que se busca con este es reducir aún más el número de tomografías, y seguramente el agregar más centros de estudio, más instituciones a reforzar o aumentar el volumen de pacientes va a ayudar a que tarde o temprano este POCUS se adhiera a la toma de decisiones y con esto reducir ese impacto, pero en los niños con menor número de tomografías. Ok, doctor, ¿cuál es el paciente de menor edad al cual han hecho POCUS en el protocolo PECAR? Un mes, un bebé, bebés muy pequeñitos, los más pequeñitos que hay con mucha frecuencia, son menores de alrededor de un mes, 30 días de vida. Curiosamente son caídas la gran mayoría de mecedoras o hamacas y portabebés. Esa es la edad más pequeñita que hemos tenido como grupos de riesgo. Ok, doctor. No sé si hay alguna pregunta más del auditorio. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su participación, muy práctica, didáctica y sobre todo que abre un campo mayor para poder implementarlo en lugares donde no tienen toda la tecnología a la mano, ¿no? Así es, sí, creo que la parte más bonita es el hecho de que pienso que desde que conocimos el uso de la ultrasonografía en los servicios de urgencias, es factible llevar la tecnología a cualquier campo y lograr lo que buscamos, que la medicina sea accesible a todos los grupos de atención. Así es, doctor. A nombre de USPE, muchísimas gracias. A usted, al auditorio también, muchísimas gracias. Y nos encontramos el siguiente sábado en otra sesión de USPE. Muchas Hasta gracias, luego. gracias a Gracias. todos. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.